Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros, como cada jueves, en esta serie de conferencias, de charlas, de pláticas sobre ciencia, sobre tecnología, sobre cultura, y pues que de alguna manera, eh, pues no quiero decir que gracias a la pandemia, pero pues nos ha dado la oportunidad de que ahora que el planetario está cerrado, que los planetarios, los museos permanecen cerrados en muchos casos, pues podamos ofrecerles actividades a través de las redes sociales, a través de las páginas de las mismas instituciones, de los planetarios, de los museos. Y el día de hoy tenemos una muy buena charla de un investigador ya conocido por todos nosotros acá en el Caribe mexicano, en la red de planetarios, que ya nos ha visitado. Él es Alberto Guijosa, a quien le agradezco desde ahora muchísimo su tiempo y su disposición para darnos esta charla. No sé si puedes abrir tu micro, Alberto, para No, al escucharte. contrario, gracias, encantado de visitarlos otra vez. No, pues muchísimas gracias. Y aprovecho para también agradecerle mucho a los otros planetarios de la red quintanarroense de planetarios, al planetario de Cancún, al planetario de Playa del Carmen, al planetario de Chetumal. Juntos, los cuatro formamos la red de planetarios de Quintana Roo, una red que en conjunto creamos contenidos en su mayoría presenciales hasta antes de todo esto, con el observatorio astronómico, los domos digitales, secciones de talleres, museografías impresionantes que nos hablan de la evolución geológica, de la evolución humana y de biodiversidad que ha habido aquí en la península, pero esperemos que pronto podamos abrir otra vez las puertas y que nos vuelvan a visitar. Mientras tanto, pues vamos a tener esta serie de conferencias durante mucho tiempo porque nos han funcionado muchísimo y les agradecemos a todas las personas que se están conectando. Al final de la charla con Alberto vamos a transmitirle a él todas las preguntas que nos hagan llegar, así que hagan comentarios, pregunten, denle like a la página, mándenla, comparten esta transmisión para que lleguemos a más personas. Y pues sin más preámbulo, voy a leer una breve reseña de la trayectoria de Alberto para comenzar con esta charla. Alberto Guijosa es investigador en el Instituto de Ciencias Nucleares de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él estudió el doctorado en física en la Universidad de Princeton, en Estados Unidos, especializándose en la teoría de cuerdas. Por su trabajo en esta área fue distinguido en 2010 con el Premio de Investigación de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha publicado 38 artículos científicos que han recibido más de 1,550 citas. Ha impartido 112 pláticas especializadas, 43 cursos de posgrado, 15 de licenciatura y 23 cursos cortos. El doctor Guijosa, además, tiene un gran interés por la divulgación de la ciencia, ha dado más de 180 charlas para todo el público, ha escrito más de 120 artículos y notas de divulgación y cuenta con más de 50 apariciones en radio y televisión. Además, ha participado como guionista y asesor en la creación de series televisivas de divulgación acerca de la física y un programa televisivo multipremiado de divulgación sobre los trabajos de Albert Einstein. Y además, en la visita que hace ya casi 3 años o poco más de 3 años, tuvimos la fortuna de tener a Alberto en el planetario de Playa del Carmen. Fue una charla recuerdo, sobre hologramas, sobre teoría de cuerdas. Fue una charla de las más exitosas que hemos tenido. Muchísima gente fue y quedamos todos fascinados con esta forma en la que Alberto tiene de divulgar las cosas más complicadas de una manera tan simple. Así que, pues nada, Alberto, muchísimas gracias otra vez por aceptar la invitación y el escenario es todo tuyo. Muchísimas gracias. No, pues muchas gracias. Al contrario, un gusto visitarlos nuevamente. Por supuesto, hubiera sido mejor hacerlo en persona, pero como dices, dadas las circunstancias, es fantástico que la tecnología nos alcance para conectarnos desde allá. Estoy acá conectando mi presentación.
A ver, ahí ya ven, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Quise reducir esto. Bueno, lo minimizo. Perfecto. Entonces, bueno, pues sí, les decía, es un gusto conectarme. Ya nada más con conectarme con ustedes se me baja el nivel de estrés porque ya siento que estoy como en la playa. Así que saludos a todos ustedes que tienen el privilegio de vivir allá en ese lugar tan paradisíaco. Ya habrá ocasión de que los visite en el futuro otra vez en persona, espero. Y saludos también a los que estén bueno, ciertamente el resto de Quintana Roo, el resto del país y gente que nos esté viendo incluso de otros países o la gente que nos esté viendo hasta el futuro. Saludos al futuro, los que están viendo el video. Entonces espero que pues, dentro de lo que cabe en este nuevo mundo raro estén en buenas circunstancias y que puedan mantener la salud ustedes y sus familias y también el aspecto económico que ojalá que no les golpee tanto. Pero bueno, entonces, pues en efecto vamos a contar este tema acá y la pregunta básica pues es justamente esta, ¿existen acaso otros universos? Entonces primero una cuestión de semántica. Tradicionalmente la palabra universo quiere decir todo lo que existe. Y entonces, bueno, si eso es lo que quiere decir universo por definición, pues entonces claramente solo puede haber uno. Así que bueno, ya con eso podríamos terminar la charla, irnos a otra cosa. Pero lo que les quiero contar en realidad, lo que les quiero comunicar es que en la frontera de la física actual, por varios caminos hemos llegado a sospechar que la realidad pudiera ser mucho más amplia que lo que hasta ahora habíamos concebido como nuestro universo. Y en ese sentido, pues es justo entonces que se vuelve útil, hemos encontrado que se podría volver útil hablar de muchos universos paralelos. Y necesitamos, si hacemos eso, si decimos que hay muchos universos paralelos, pues necesitamos un nuevo nombre para englobar todo lo que existe. Y ahí es donde usamos esta palabra nueva, multiverso, para lo que antes llamábamos universo, ¿no? Entonces, bueno, de eso es lo que vamos a hablar. Y de hecho, como les contaré, hay varios sentidos distintos y no mutuamente excluyentes en los que pudieran tal vez existir universos paralelos. En la charla nos va a alcanzar para hablar de 4 nociones distintas de multiverso. Entonces, bueno, ya irán viendo de qué se trata esto. Bueno, entonces, para empezar, pues todo esto que les voy a contar se basa en algunas cosas que sí entendemos muy bien en la ciencia moderna, en la física moderna en particular. Entonces, bueno, primero algo que saben ustedes es que entendemos bien dónde es que vivimos. Todos conocen que vivimos en este hermoso pedazo de roca que es apenas, según hemos descubierto, uno de billones de objetos que giran alrededor de esta estrella que llamamos el Sol. Y el Sol parece muy impresionante así de cerca, pero en realidad es apenas una de cientos de miles de millones de estrellas que habitan nuestra galaxia, la galaxia que llamamos la Vía Láctea. La Vía Láctea, a su vez, descubrimos con mucho esfuerzo que es apenas una de entre muchísimas galaxias. Esta es una foto de galaxias tal cual. Y las galaxias se agrupan en lo que llamamos cúmulos o supercúmulos de galaxias. Y si vemos estas estructuras que aquí ya se ven como hilos más de lejos todavía, llegamos a contemplar el universo así muy de lejos ahora. Y un dato importante para nuestra charla, para nuestro relato, es que contemplado así, cuando vemos el universo a muy grandes escalas, más de, digamos, algo así como 500 millones de años luz, el contenido del universo ya se ve muy uniforme. O sea, el universo no se ve uniforme, si vemos aquí el Sol, un planeta, etcétera. Pero si lo vemos muy de lejos, como están viendo acá en esta ilustración, si vemos cualquier pedacito aquí, pues se ve más o menos igual que cualquier otro pedazo. Entonces, a esta gran escala, el universo es muy uniforme. Es un punto al que regresaremos después. Ahora, distancia de 500 millones de años luz es grande, pero de hecho la región del universo que alcanzamos a observar es todavía muchísimo más grande. Es tan grande que la luz tardaría 90,000 millones de años en atravesarlo por completo. Eso es lo que llamamos el universo observable. Y el dato a resaltar aquí es que si bien es enorme eso que alcanzamos a ver, tiene un tamaño finito. Es decir, hay una región más allá de la cual no podemos observar, y la frontera de la región que sí alcanzamos a observar le llamamos el horizonte, la orilla del universo observable. Le llamamos horizonte, pues claramente por analogía con el horizonte usual en la Tierra, ¿no? El horizonte es justamente esta línea más allá de la cual no vemos que hay. Entonces, bueno, justo continuando con esa analogía, pues es natural preguntarnos, como se preguntaron los antiguos, ¿qué habrá más allá del horizonte? Ahora en el sentido del horizonte del universo. Y bueno, la respuesta directa es que no sabemos. Esa es la única respuesta honesta. Pero, como comprenderán, pues es natural imaginar que no es que se acaba justo ahí el universo, sino que hay más espacio detrás, eso es lo que nosotros no alcanzamos a ver. Y entonces, el primer sentido en el cual hablamos de universos paralelos, o que podemos hablar de universos paralelos, el sentido más sencillo, es simplemente es decir, que nosotros aquí estamos en esta región que alcanzamos a observar, que está limitada por nuestro horizonte, pero que más allá
parecería razonable pensar que hay otras regiones muy, muy distantes, cada una a su vez con su propio horizonte, y entonces estos son universos paralelos simplemente en el sentido de que no se pueden comunicar entre sí, o sea, si acaso hubiera gente o seres que vivieran acá, no podrían tener noticia de nosotros. Entonces, esta es la primera acepción posible de lo que quiere decir multiverso, simplemente todas estas regiones que son muy, muy lejanas, y pues eso es algo fácil de asimilar, ¿no? O sea, podemos pensar en efecto que haya más de lo que vemos, eso es todo lo que estamos diciendo. ¿Cuánto más hay por encima de lo que vemos? Bueno, no sé si sea su caso, pero creo que es común que tenemos un sesgo a pensar que el espacio de hecho es infinito. Si fuera infinito, pues entonces en este sentido habría infinitos universos paralelos, o sea, infinitas regiones tan grandotas como las que les conté, que no se pueden ver una a la otra. Ahora, cuando estudiamos el universo a escalas así grandotas, la gravedad es con mucho la influencia más dominante, y entendemos bien la gravedad a nivel de distancias grandes, la entendemos con lo que muchos consideramos la teoría más bonita de la física, que llamamos la relatividad general, y esa teoría nos cuenta que a nivel de cosas grandes, a nivel microscópico, digamos desde manzanas para arriba, hasta planetas, sistemas solares, galaxias, cúmulos de galaxias o incluso el universo en su conjunto, describimos a la gravedad con esta teoría, con la relatividad general, y ella nos informa que se produce la gravedad sorprendentemente porque el espacio y el tiempo se pueden distorsionar en respuesta a lo que coloquemos encima de ellos. O sea, son como una especie de trampolín flexible que dependiendo de lo que pongamos encima se deforman, se distorsionan, se pandean, se curvan, como lo quieran decir. Entonces, la idea aquí, por ejemplo, en esta ilustración es que el Sol, por el mero hecho de tener energía y estar ahí situado en el espacio, deforma, distorsiona el espacio y el tiempo a su alrededor, y luego la Tierra va pasando por ahí y no es que sienta la fuerza de gravedad. Einstein justo nos enseñó con la relatividad general que la gravedad no es una fuerza, porque la Tierra no siente ninguna fuerza, posiblemente se sigue derecho, se sigue de largo, pero lo más derecho que puede irse en ese espacio y tiempo enchuecado por el Sol es precisamente darle la vuelta al Sol, y así es como la Tierra acaba orbitando al Sol. Esa es la visión sorprendente de la gravedad que nos da Einstein y que es muy distinta a la que nos cuentan a todos en la escuela, que era la visión de Newton. Ahora, pensando en eso, pues entonces podemos imaginar, bueno, si queremos entender cómo es que está enchuecado el espacio, y si pensamos estas distancias grandotas que les dije que el espacio es muy el universo es muy uniforme, bueno, a esas distancias, el contenido de materia que tiene encima el universo pues es más o menos igual en todos lados, como les dije, y entonces podemos aspirar a deducir cuál es la forma que tiene el espacio hacia distancias grandes. Y sabemos que eso depende de cuál es la cantidad de energía que en promedio tiene cada metro cúbico de espacio en el universo. Y cuando hacemos los cálculos aprendemos lo siguiente, vemos que el universo estaría enchuecado de forma análoga a una esfera, como ilustro aquí, si acaso la cantidad de energía que hay en cada metro cúbico de espacio, en promedio, fuera más del equivalente a la energía que tendrían apenas 5 pequeñitos átomos de hidrógeno. Cualquier cantidad de energía más que eso, más que lo que equivaldría a tener 5 átomos de hidrógeno en promedio por cada metro cúbico, significaría que el espacio estaría curvado como una esfera de 3 dimensiones, no como esta que estoy poniendo aquí de 2 dimensiones, pero bueno, es una analogía. El caso contrario es, si la energía fuera menos que ese límite que estoy poniendo ahí, si fuera menos de, en promedio, 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico, entonces estaría curvado de esta otra manera, como una silla de montar, una papa Pringles, como ven ahí, es otra manera de curvarse. Y el caso intermedio entre los dos, que pues es un balance muy delicado, si la energía en promedio fuera exactamente 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico, entonces de hecho no estaría curvado como una esfera ni como una silla de montar, sino que sería análogo a una hoja plana o la superficie de una mesa infinita. Y ese es el caso bueno, ese es el caso intermedio, pues como ven, es un caso muy especial, ¿no? Que está intermedio entre los otros dos. Ahora, interesantemente, nuestras mejores mediciones al día de hoy nos indican que estamos exactamente en este caso. O sea, que la cantidad de energía que hay en promedio es justo la que nos lleva a que la forma del espacio es análoga a una hoja grandota, una hoja plana así, diferente a los otros dos ejemplos que dijimos. Entonces, llamamos a esto un universo plano. Plano, decimos el espacio es plano, no queriendo decir por plano que está apachurrado el espacio, está aplastado. No queremos decir plano en ese sentido. Por supuesto, entendemos que el espacio tiene 3 dimensiones y no estamos refiriendo a que se apachurre a ser plano. Lo que queremos decir por plano es que no está curvado, que no está distorsionado, que no está enchuecado, pues. Y eso, bueno, entonces ese es el caso en el que vivimos. El universo no solo es que es plano, sino que es muy plano según nuestras mediciones. Y regresaré a ese punto un poquito más adelante. Pues bueno, eso es algo que sabemos y ese es el universo que habitamos, ya ahora sí contemplado, incluso en cuanto a su forma, a las distancias más grandes posibles. Ahora, otra cosa que entendemos bien es, sabemos de dónde venimos.
todos ustedes yo creo que han escuchado que si vemos ahí las galaxias a nuestro alrededor y las galaxias más y más distantes, sucede que entendemos que el universo está expandiendo. O sea, cada segundo que pasa, el espacio entre las galaxias se está estirando. Cada segundo hay más metros cúbicos de espacio entre las galaxias. Eso es lo que entendemos. Y entonces, si vamos hacia el pasado, pues entendemos que antes este universo observable que veíamos, del que hablamos antes, que es enorme, era mucho más chico. Si corremos la película hacia atrás muchísimo tiempo, encontraríamos que hace 13.800 millones de años, todo el gigantesco universo observable del cual hablé antes sería más chiquito que el punto que estoy poniendo acá, o sea, literalmente más chico que el puntito que estoy poniendo aquí en esta transparencia. Y en aquella época, pues todo estaría encimado y el universo sería entonces, el universo observable sería increíblemente pequeño. Lo que es ahora nuestro universo observable sería en aquel entonces increíblemente pequeño, denso y caliente. Esa es la época que llamamos, esta época famosa que llamamos el Big Bang o la gran explosión. Y pues es una historia muy sorprendente, la hemos oído mucho y bueno, nada más tengan presente que poseemos muchísima evidencia de que esto en verdad ocurrió. O sea, no es nada más una especulación barata, sabemos que esa época en realidad ocurrió y sabemos que el universo gigantesco que vemos hoy en día en realidad proviene de una situación en la que estaba así de apachurrado. Ahora, en este contexto donde entendemos cuál ha sido la evolución del universo, al menos desde entonces, surgen dos preguntas interesantes que quiero enfocar acá porque nos llevan hacia la siguiente noción que queremos, que son, bueno, ya dije que el universo observable es muy plano y muy uniforme. Eso es lo que reporté, simplemente de lo que medimos, ¿no? Pero la pregunta ahora es, bueno, si combinamos eso con esta historia de la evolución del universo que les acabo de contar brevemente, cada vez nos inquieta más que el universo sea tan plano y tan uniforme. Entonces nos preguntamos, bueno, ¿por qué es así? O sea, los datos nos dicen que así es, pero quisiéramos entender por qué es que es así. Y el punto es que la idea tradicional del Big Bang no lo explica. O sea, simplemente nos informa que así sucedió, pero no explica por qué estamos justo en esta situación tan delicada, de balance tan delicado, de que es muy plano el universo y muy uniforme. Y hasta ahora, de hecho, solo tenemos una posible buena explicación para estas dos preguntas, y eso es la idea que llamamos la inflación cósmica. Y a lo que se refiere es que se postula aquí, se especula pues, que antes de la época calientísima del Big Bang tradicional que les acabo de describir, antes incluso de eso, sospechamos que el universo tuvo una etapa en la cual atravesó por una expansión brutalmente acelerada. Y eso está ilustrado en el dibujito que les pongo acá, entonces déjenme explicarles qué significa este dibujito. En la dirección horizontal estoy ilustrando el tiempo, entonces entre más y más nos movamos hacia la derecha, estamos hablando de etapas más y más tardías de la evolución del universo, entonces aquí ven más o menos a grandes rasgos, esquemáticamente, que se va formando galaxias, etc. Y vamos, bueno, en la dirección vertical estoy poniendo cuál es el tamaño del universo, digamos, de la región que hoy en día llamamos el universo observable. Entonces ahí se ve que conforme avanza el tiempo, ese tamaño se va agrandando, ¿no? Se va haciendo más y más alto en este dibujo el universo, más ancho, pues. Entonces, bueno, si vamos hacia atrás en la historia del universo, hace 13.800 millones de años, llegamos a esta etapa en la cual, pues es el momento del Big Bang, en la cual está todo muy apretado, muy caliente, pero la etapa adicional que se está postulando aquí, que se refiere a la inflación, es este pedacito de aquí. Si se fijan, aquí estoy diciendo que en un tiempo muy cortito, el tamaño del universo creció muchísimo. Entonces, a esa es a la región que llamamos inflación. Concretamente, la idea, la propuesta, que suena muy radical, es que en menos de una quintillonésima de segundo, o sea, millonésima de segundo, el universo creció más de 100 cuatrillones de veces. Eso es lo que llamamos inflación. Entonces, esa es la propuesta. Y ahora, ¿eso en qué sentido esa propuesta rara nos ayuda con las preguntas que teníamos? Bueno, pues la inflación explicaría, en primer lugar, por qué el universo observable es tan uniforme. Ya les dije que eso es un misterio, ¿no? Porque está tan parejo el contenido del universo regado por todo lo que vemos. La razón en esta visión sería que el universo que observamos, por más que gigantesco, en el origen proviene de una pequeñísima región inicial que se agrandó. Entonces, bueno, una analogía sería, si vemos aquí este cuadro de Pollock, pues es cualquier cosa menos uniforme, ¿no? Es un desastre total. O sea, todas las regiones son diferentes a todas las demás, pero fíjense lo que pasa si lo agrandamos muchísimo. Si lo agrandamos muchísimo, pues acabamos poniendo tensión ya nada más en un pedacito del cuadro, y ese pedacito, por tanto, se volvió uniforme. Pues tal cual, la idea de inflación es eso, o sea, que el universo así en total, todo lo que habría, sería muchísimo más grande y sería muy poco uniforme, pero que la inflación provocó que eso se agrandara tanto que toda esta gigantesca región que vemos, que es el universo observable, pues parece uniforme, a pesar de que si fuéramos más allá notaríamos que no lo es. Entonces, esa sería la explicación de por qué es tan uniforme. Y similarmente, la inflación nos da una explicación de por qué es tan plano.
la respuesta sería que, bueno, al ver solo una pequeñísima región, al solo tener acceso a una pequeñísima región de todo lo que existe, no alcanzamos a detectar su curvatura, parecido con lo que pasa con la Tierra, y eso nos es muy familiar, ¿no? Cuando vemos una escena cotidiana y miramos ahí el horizonte, pues no nos parece, hacia distancias chiquitas, no nos parece que la Tierra esté curvada. Y sin embargo sabemos que lo está, porque si subimos unos cuantos cientos de kilómetros en la atmósfera terrestre, pues ya empezamos a ver que de veras esto sí está curvado. Entonces, bueno, así como esto, la propuesta de inflación sería que si de verdad ocurrió la inflación y lo que alcanzamos a ver es solo un pedacito de algo muchísimo más grande, por más que en total el universo estuviera curvado como una esfera o quizás como una silla de montar, pues como solo vemos un pedacito nos parece plano, así como la Tierra vista de cerca. Bueno, en ese sentido, como les prometía, es que la inflación ayuda. En resumen, pues, lo que les he dicho es que si bien no estamos seguros, tendemos a pensar que la inflación realmente ocurrió. O sea, la mayor parte de los cosmólogos, los científicos que sí que estudiar esta historia del universo, cree que la inflación realmente ocurrió. Y además, los datos de nuestras mejores observaciones hasta el día de hoy apoyan esta idea, o sea, están de acuerdo con lo que la inflación predice. Pues no estamos seguros, pero parece que esto sí ocurrió. Pues bueno, ahora, suponiendo que esto sí ocurrió, hay consecuencias interesantes. Primero, si regresamos al sentido inicial de multiverso que les conté, ahí nuestra duda era si hay o no regiones muy lejanas, si hay o no, qué tanto espacio hay más allá de la región que nosotros alcanzamos a observar, que de por sí es inmensa. Bueno, pues con lo que les acabo de contar ya ven que el asunto es que la inflación, si sí ocurrió, predice que de hecho el universo observable es apenas una pequeñísima región de todo lo que existe, sin duda. Entonces, la inflación, lo primero que haría para nosotros es predecir que seguro existen muchísimos universos paralelos en ese primer sentido que les conté. Pero las cosas se ponen todavía más interesantes con la inflación, hay una implicación todavía mucho más fuerte. Y para contárselas, pues imaginen que toda esta extensión gigantesca, mucho más allá de lo que vemos, que predice la inflación, imagínense que todo eso ahora lo dibujo nada más dentro de esta parte. Aquí estoy haciendo un dibujo similar al que puse hace un rato, pero ahora estoy cambiando las direcciones, estoy poniendo que el tiempo avanza hacia arriba y el diámetro del espacio sea horizontal. Entonces aquí justo pueden ver que conforme va avanzando el tiempo, pues se va haciendo más ancho el universo y el hecho de que esté creciendo tan rápido en poco tiempo, esa es justo la etapa de inflación. Eso es lo que estoy ilustrando acá. Estoy refiriendo a todo ese gigantesco universo que vemos mucho más allá de lo que, no gigantesco universo que existiría según la inflación mucho más allá de lo que vemos. Pero ahora, eso es durante la inflación. Y al final de la inflación, cuando termina la inflación, cuando ya no ocurre esa expansión brutalmente acelerada, ese es el momento que da lugar a nuestro universo más familiar en expansión. O sea, en realidad, en la idea tradicional del Big Bang no hay ninguna explicación de por qué el universo se está agrandando, y la inflación nos daría esa explicación. La razón sería que inicialmente hubo un cierto efecto físico que produjo esa expansión muy acelerada, y después de que ese efecto se apagó, pues el universo simplemente se siguió con el vuelito que llevaba y por eso es que se ha seguido expandiendo durante 13.800 largos millones de años. Esa sería la explicación de nuestro universo en expansión. Entonces, bueno, la inflación hace eso por nosotros. Pero ahora, la parte más interesante es la siguiente, que cuando implementamos esta idea de inflación en teorías concretas, encontramos que la inflación no acaba, no termina al mismo tiempo en todos lados. O sea, si bien este gigantesco universo del cual me refería antes es nuestro universo, es la región en la cual en un cierto instante se detuvo la expansión acelerada y entonces a partir de eso empezó ya a evolucionar de la manera tradicional en la que contamos el Big Bang caliente, etc. Podría haber otras regiones distantes, todavía más distantes, en las cuales sucedió que no, en ese momento no se apagó todavía la inflación, el universo se siguió agrandando de forma acelerada, o quizás lo había hecho antes en otras regiones se había apagado antes, como estoy ilustrando acá. Total, si vemos todavía regiones más y más distantes, podríamos tener un escenario como el que se está ilustrando aquí, en el cual muchas regiones distintas terminan su proceso de inflación y por tanto dan lugar a la expansión tradicional en muy distintos instantes. De hecho, en casi cualquiera de las muy distintas maneras que hay de implementar esta idea, esta propuesta especulativa de inflación, pero que hasta ahora está de acuerdo con los datos, en casi cualquier modelo lo que encontramos sorprendentemente es que la inflación nunca termina por completo. O sea, siempre hay regiones, aunque sean regiones súper distantes, regiones del universo que están inflando, y cada segundo algunas dejan de inflar, con lo cual, en este segundo, por ejemplo, en un lugar súper distante, estaría de pronto, por fin, dejando de inflar una cierta región, o sea, dejando de inflar, quiero decir, dejando de expandirse aceleradamente, y ahí entonces procedería a ver en esa región algo análogo a nuestro universo, la expansión ya más pausada que conocemos en nuestro universo y que experimentamos actualmente. Entonces,
cada segundo así habría en muchos lugares distintos nuevos y nuevos universos en este sentido de historias más tradicionales parecidas a la nuestra. Bueno, esa idea es lo que llamamos inflación eterna, por razones obvias, y ese es el segundo sentido en el cual podemos hablar de multiverso. O sea, no solo es que nuestro universo llegaría mucho más allá de la región que empezamos a observar, todo eso estaría aquí adentro, sino que además hay otras regiones muy distantes, todavía muchísimo más distantes, en la cual la situación con respecto a que si se apagó la inflación antes o después o qué sé yo es distinta a la nuestra, y por tanto, pues debemos realmente considerar ahora más drásticamente como universos distintos, universos paralelos al nuestro. Entonces, bueno, a estos distintos universos, otra manera de ilustrarlo sería así. Se les llama tradicionalmente universos burbuja o a veces universos bolsillo. Y tal cual les pueden pensar como aquí, ¿no? Imagínense que este es nuestro universo, pues la región que vamos a observar puede ser un pedacito como este, que nos parece plano, pero bueno, ya visto más grande escala, quizás no lo es tan plano. Este sería todo nuestro universo que dejó de inflar hace 13.800 millones de años, y estas otras burbujas de acá son regiones mucho más distantes que quizás dejaron de inflar apenas la semana pasada o hace 100.000 años o qué sé yo, o hay otras regiones todavía que apenas dejarán de inflar dentro de 1.000 millones de años, etc. Entonces, esta visión de distintos universos burbuja, que son universos paralelos en este otro sentido, es la segunda acepción que les quería contar, inflación interna, segunda de las 4 que les quiero contar. Bueno, ahora, para hablarles de las dos variantes distintas, dos variantes restantes de la idea de multiverso que nos quedan por platicar, ambas resulta que tienen que ver con el área de la física donde yo trabajo, que se llama la teoría de cuerdas. Entonces, bueno, pues les voy a contar brevemente de qué se trata la teoría de cuerdas, y situados ahí vamos a platicar cuáles son estas otras dos variantes completamente distintas, como verán, de lo que puede querer decir multiverso, o sea, de qué sentido puede haber universos paralelos. Entonces, bueno, el punto de partida aquí tiene que ver con otra cosa que también entendemos muy bien, después del esfuerzo de siglos de muchas personas, es sabemos no solo dónde vivimos y de dónde venimos, sino sabemos muy bien también de qué estamos hechos nosotros y todo lo que vemos a nuestro alrededor. Tenemos una teoría, una estupenda teoría que llamamos el modelo estándar, que nos describe pues, los ingredientes básicos del cosmos a nivel microscópico, es la mejor receta del cosmos que tenemos hasta el día de hoy, y nos cuenta que todo lo que vemos está formado por un pequeño número de partículas. Hay solo unos cuantos tipos de partículas distintas. Aquí está en este esquema, por ejemplo, los electrones, y hay estos bichos que se llaman quarks, hay bichos que se llaman fotones, neutrinos, etcétera. No importa aquí el zoológico, o sea, no importan los detalles, nada más que nos quede en mente que tenemos bastante bien identificados cuáles son los ingredientes básicos, cuáles son las partículas básicas que forman el cosmos, como los ladrillos básicos del cosmos. Entendemos bien sus propiedades y cómo se hablan entre sí, etcétera. Entonces, eso está resumido en esta teoría que llamamos el modelo estándar. Ahora, con eso en mente, entonces ya saben ustedes, no lo piensan todo el tiempo, pero deberían de pensarlo todo el tiempo, que si contemplamos cualquier escena de la vida cotidiana, yo puse, por ejemplo, aquí este señor en su oficina, pues vemos ahí un montón de sustancias, objetos muy, muy distintos, y nuestros ojos nos informan que esos objetos no tienen nada que ver uno con otro, ¿no? O sea, parece completamente distinta la computadora, la piel, el cabello, la tela, los patitos lule, los post-it aquí, el vidrio, los coches afuera, los árboles, el aire, las personas, las columnas de cemento, etcétera. Parece que no tienen nada que ver esas cosas unas con otras, pues son sustancias que tienen, objetos que tienen propiedades completamente distintas, pero con la física moderna y en particular con el modelo estándar, pues hemos aprendido, sabemos, estamos seguros de que nuestros ojos nos engañan, porque en realidad lo que hay allá afuera no es eso, sino esto. Lo que vemos allá afuera y aquí adentro es en realidad un montón de bloquecitos básicos repetidos. En esencia, de hecho, la materia usual que vemos a nuestro alrededor está hecha de 3 bloquecitos básicos, electrones y los que llevamos quarks arriba y quarks abajo, y esos 3 bloquecitos están repetidos una y otra vez en toda esta variedad enorme de objetos y sustancias que mencioné antes y muchos más que no están en esta foto. Entonces, lo que realmente allá afuera es esto, solo un montonal de puntitos, de partículas, que son de distintas categorías, pero un número de categorías muy reducido, y entonces estamos emparentados con todos, ¿no? Nosotros estamos emparentados con la mesa, las piedras, las plantas, el hielo, los chongos zamoranos, la pasta de dientes, las estrellas más lejanas, todo lo que quieran, todos estamos hechos de lo mismo. O sea, es una idea muy sorprendente, no tendría por qué haber sido el universo así, pero lo es, y logramos descifrarlo, que las distintas propiedades de las distintas sustancias, muy distintas propiedades, dependen no de cuáles son los ingredientes, sino de qué danza están danzando y cómo están combinados esos ingredientes dentro de cada objeto. Entonces, bueno, esta es tal cual la visión que tenemos confirmada, muy confirmada con experimentos hasta la fecha, y es una visión que nos es familiar, pero no debe dejar sorprendernos. Ahora,
puestos aquí, situados aquí, les cuento nada más rápidamente que la propuesta básica de la teoría de cuerdas es proponer que podemos ir todavía más a fondo, podemos ver todavía esta escena más de cerca, y si la vemos más de cerca, encontramos que la situación cambia en dos sentidos. Primero, los bloquecitos básicos ya no son puntitos, sino lo que propone la teoría de cuerdas es que son como curvitas muy chiquitas, como liguitas, como estamos poniendo acá. Esas liguitas son lo que llamamos cuerdas. Entonces, una diferencia es eso, el universo ya no estaría hecho de puntitos, sino de curvitas, de liguitas muy chiquitas, de cuerdas. Y la otra diferencia es que, como ven en esta ilustración, todas las cuerditas serían idénticas. O sea, cuando pensábamos que había puntitos, que había partículas, los había de distintos tipos, electrones, quarks, fotones, otras cosas. Pero cuando pensamos que son cuerdas, esa es la propuesta básica de la teoría de cuerdas, lo que se postula es que todas las cuerdas son absolutamente idénticas. Entonces, lo más increíble de esta propuesta es que estamos intentando describir el universo con un solo ingrediente básico. Es más sencillo que eso no se puede. ¿De dónde es que saldría la diferencia entonces entre las partículas? Bueno, primero, cada cuerdita vista desde lejos parece un puntito, por supuesto, eso es sorprendente. Cualquier cosa vista desde lejos parece un puntito, es una partícula. Pero la cosa interesante es que cuando hacemos cálculos, encontramos que dependiendo la manera en que estén vibrando estas liguitas, estas cuerditas, como la nota, entre comillas, en la que estén vibrando, el patrón de oscilación que tengan, vistas desde lejos parecen partículas, parecen puntitos, pero con distintas propiedades, distintas masas, distintas cargas, etcétera. Entonces, una cuerdita vibrando de cierta manera parece un electrón, esta de acá, digamos, pero esta otra cuerdita vibrando de otra manera, a pesar de que es idéntica a esta, por el hecho de que está vibrando distinto, podría parecer un quark o un fotón o lo que ustedes quieran. Entonces, todos los ingredientes vistos de cerca serían así. O sea, cualquier trozo o región del universo, ya sea el interior de su cerebro, o una mesa, o el aire, o una región del espacio entre las galaxias, qué sé yo, todo visto muy de cerca, no habría otra cosa más que cuerditas danzantes, cuerditas vibrantes. O sea, nos da esta idea muy hermosa, la teoría de cuerdas propone que nuestro universo no sería otra cosa más que una enorme sinfonía cósmica en la que tenemos solo cuerditas vibrando en diferentes notas. Ahora, eso de por sí es muy interesante desde el punto de vista de la simplificación que nos daría, pero el principal atractivo que tiene, de hecho, es que con esta idea que de entrada pudiera parecer babosa, que es reemplazar puntitos por liguitas, por cuerditas, los cálculos nos muestran que en automático este sería un lenguaje apropiado para describir a la gravedad a nivel microscópico. Pues antes les conté que a nivel de cosas grandes entendemos muy bien la gravedad, como este hecho de que el espacio y el tiempo se pueden chuecar. Eso lo tenemos bastante comprobado a nivel de cosas grandes, pero lo que no entendemos bien es cuál es el origen de la gravedad a nivel microscópico, donde operan esas peculiares reglas de la física que llamamos física cuántica. Y ese ha sido un problema espinoso, difícil de superar durante décadas. Bueno, la teoría de cuerdas es un excelente candidato porque lo que sí logra hacer es describir a la gravedad a nivel microscópico de manera exitosa. Entonces, bueno, ese es un gran punto a su favor. Además, resulta que la teoría de cuerdas tiene la posibilidad de quizás explicar también otras cosas que están allá afuera, que se llaman materia oscura y energía oscura, que quizás algunos de ustedes han escuchado, pero bueno, no tenemos tiempo de traerlo en detalle, no importa. Sepan nada más que les dije que el modelo estándar, esa tablita de cosas que les puse antes, describe de qué está hecho todo lo que vemos en el universo, pero resulta que en los últimos 20 y tantos años nos descubrimos que nos falta entender lo que no vemos, cosas que son invisibles, y justo parte de eso es esto que se llama materia oscura y energía oscura. No lo explica el modelo estándar y la teoría de cuerdas nos daría la posibilidad de quizás sí explicar esos ingredientes. Pues todo eso suena muy bien. Juntándolo todo, lo que estoy diciendo entonces es que les cuento que la teoría de cuerdas es a la fecha el candidato más prometedor que tenemos en la física actual para lo que arrogantemente llamamos una teoría de todo. Una teoría de todo sería tal cual una sola fórmula que logra conjuntar todo la receta del cosmos, o sea, todo lo que hemos visto allá afuera, lo que vemos y lo que no vemos y todo lo que nos pone enfrente en una sola fórmula. La teoría de cuerdas quizás podría lograr eso por nosotros. Ahora, habiendo dicho eso, que son las buenas noticias, déjenme enfatizar que hasta la fecha no hay evidencia experimental alguna de que la teoría de cuerdas, de hecho, sea la descripción correcta de nuestro universo. O sea, podría ser que esta visión que les planteé acá de una sinfonía cósmica pudiera ser que en realidad nuestro universo es así visto de cerca, o sea, sí pudiera ser que estamos hechos de cuerdas, nosotros y las mesas y todo lo demás, pero también pudiera ser que no. O sea, no sabemos si esta idea, por más que nos parezca atractiva, es correcta o no, porque hasta el momento, por distintas dificultades, incluidas tecnológicas, no tenemos experimentos que nos digan si sí o si no. Entonces es apenas una idea en desarrollo, que se persigue muy activamente por alrededor de 1000 científicos en unos 30 países, entre ellos trabajamos aquí también desde México, pero bueno, no sabemos si sí o si no, ¿no? Como quiera, es una idea atractiva y es una idea de la frontera actual de la ciencia que se está siguiendo para tratar de avanzar más en preguntas que, como les decía, no hemos respondido hasta ahora, con lo que ya tenemos comprobado. Bueno, ahora, situados ahí, ahora sí déjenme contarles que
hay un aspecto peculiar de la teoría de cuerdas que nos interesa para lo siguiente, que es que las propias fórmulas de la teoría predice, el propio lenguaje de la teoría nos avisa que el espacio no podría tener solo las 3 dimensiones que no son obvias, sino que tendría que haber además 6 o 7 dimensiones extra del espacio. O sea, otras direcciones tan reales como estas 3 que conocemos, otras 6 o 7 dimensiones en las cuales en principio se podrían mover cosas, pero que no nos son obvias. Eso es lo que predice la teoría de cuerdas. Entonces, si acaso la teoría de cuerdas tiene razón, que pues no sabemos, pero si acaso tiene razón, pues esas dimensiones tienen que estar ocultas de algún modo, porque pues si no, pues ya los hubiéramos visto, ¿no? Sería cosa de todos los días, así como no son obvias las 3 que nos rodean, estas otras 6 o 7 también nos debieran ser obvias, pero como no lo son, pues tienen que estar escondidas de alguna manera. Y hay al menos 2 maneras de esconder dimensiones, una que es muy vieja, que se nos había ocurrido a los físicos desde hace un siglo ya, es proponer que esas dimensiones extras sí existen, pero son muy pequeñitas. Entonces, para entender mejor esta idea, hagamos una analogía. Lo que se está proponiendo aquí es que nuestro universo podría tener una forma parecida a una manguera. Una manguera vista desde lejos parece simplemente una línea, pero cuando la miramos ya de cerca, pues entendemos que en realidad no solo nos podemos desplazar en esta dirección sobre la manguera, sino además hay otra dirección extra que le podemos dar la vuelta. Pero bueno, claramente una manguera tiene esta propiedad de que esta dirección es mucho más chiquita que la otra, y por eso es que vista desde lejos parecía solo una línea, o sea, un objeto con una dimensión. Entonces, la propuesta aquí sería que, bueno, una manera en que las dimensiones extra predichas por la teoría de cuerdas podrían estar ocultas es esta, justamente, que nuestro universo fuera un universo manguera, o sea, que las 3 dimensiones gigantescas que vemos fueran, pues estas de acá, alargado a lo largo de la manguera, de nuestro universo, tuviera esta forma como de cilindro, pero que hubiera otras 6 o 7 dimensiones extra, que son muy chiquititas, son círculos muy, muy, muy pequeñitos, muy por debajo de lo que hasta ahorita hemos explorado con nuestros mejores microscopios entonces, o incluso microscopios entre comillas, que son estas maquinotas que se llaman aceleradores de partículas. Hemos explorado distancias tan chiquitas como 100 millones de veces más chiquitas que nosotros, pero estos circulitos de acá de la teoría de cuerdas serían todavía mucho más chiquitos, pues por eso es que no los vemos. Pues bueno, eso es una posibilidad, o sea, no importa si nos gusta o no, es una posibilidad real y solo se decidirá con los experimentos, pero claro, podría parecer tramposo que la teoría de cuerdas predice dimensiones extra y rápidamente decimos, uy, no las vemos, entonces hay que esconderlas. Podría parecer como tramposo, ¿no? O sea, por un lado es interesante que se pueda hacer esto, o sea, que es una posibilidad real que existen estas dimensiones y no las hemos visto, pero por otro lado puede parecer una maniobra tramposa de los físicos, de decir, pues esta predicción estaba mal y nada más nos las ingeniamos para esconderlo. Pero bueno, la realidad es que el universo a veces nos esconde cosas que nos ha costado mucho trabajo esconder, y además no quedan escondidas del todo porque en el lenguaje de teoría de cuerdas aprendemos que si de verdad existen estas dimensiones extra, estas direcciones extra, que de nuevo son tan reales como las demás, solo que muy chiquititas, si de verdad existen estas direcciones extra, su forma y tamaño, la forma y tamaño precisos que tengan, dejan una huella sobre la física que observamos. O sea, las propiedades del universo que sí observamos dependerían en detalle de la forma y tamaño que tienen esas direcciones. Entonces, bueno, nos preguntamos entonces, ¿qué tamaño y forma tendrían según la teoría de cuerdas? Y resulta que hay muchas opciones. Y cada opción sería entonces como un universo posible. O sea, imagínense que nuestro universo es una manguera, pero exactamente qué forma tienen estas dimensiones ocultas puede haber muchas opciones distintas. Además, cuáles tamaños tienen, también hay muchas opciones distintas. Esquemáticamente yo estoy tratando de ilustrar eso aquí. O sea, imagínense que vamos cambiando cuál es el tamaño de esas direcciones, etcétera. Y eso tiene un costo, o sea, dependiendo qué tan grandes o chiquitas queramos hacer esas dimensiones y qué forma les queramos hacer, eso cuesta cierta energía. Entonces, por eso llego a esa gráfica que parece aquí como montañas. Y las reglas del juego son tales que en cada lugar donde encontremos uno de estos como valles, uno de estos mínimos en este costo de energía, estas estarían contabilizadas entre las opciones que nos da la teoría de cuerdas para la forma y el tamaño de esas dimensiones supuestamente que estarían ahí y estarían ocultas, que son muy chiquititas. Entonces, ahora les decía que justo la forma y el tamaño que tengan influyen sobre la física que vemos. Entonces podría ser, por ejemplo, que este puntito rojo de acá nos estaría hablando esquemáticamente de un universo en el cual el tamaño y la forma de las dimensiones ocultas fuera tal que sí existirían partículas como las que vemos que son los electrones. Pero quizás en este otro puntito amarillo de acá estaremos en una situación en la cual la forma y el tamaño de las dimensiones ocultas sería distinto. Entonces ese sería un universo posible en el cual no habría nada parecido a los electrones. Y así por el estilo. De hecho, la situación es mucho más complicada que esta caricatura, o incluso que esta, pero bueno, esto les da una visión un poquito más adecuada, más adulta. En realidad, con las reglas de la teoría de cuerdas, había un paisaje así, se llama tal cual esto el paisaje de cuerdas, un lenguaje bonito, como con muchas montañas, y entre esas montañas hay muchos valles, y en el fondo de cada uno de esos valles estaría una de estas opciones
que describiría un universo posible, o sea, una forma posible para las dimensiones que no vemos. Ya les había hablado antes de que las dimensiones que sí vemos parecen ser planas hasta donde alcanzamos a ver, pero ahora estamos hablando de la forma y el tamaño de las dimensiones que no vemos, y habría un montonal, de hecho un número infinito de opciones distintas, que sería cada uno de estos valles que estoy ilustrando aquí en esta dibujito. Entonces, bueno, la propuesta de la teoría de cuerdas es que dentro de esta abrumadora cantidad de opciones, esto que llamamos el paisaje de cuerdas poéticamente, quizás, si acaso la teoría de cuerdas tiene razón, quizás tal vez una de estas opciones, uno de estos valles correspondería exactamente a nuestro universo. O sea, encontraríamos que uno de estos valles justo en la física es tal, o las predicciones son tales que encontramos tal cual el modelo estándar, tal cual la gravedad como la conocemos, etc. Entonces, esa es la idea. Entonces, teniendo la teoría de cuerdas, lo único que estaría buscando es que una de todas estas opciones que surgen a nivel teórico, una de ellas fuera real, una de ellas describiera correctamente nuestro universo. Pero bueno, de entrada tenemos que contemplar y explorar toda esa inmensa conjunto de opciones. Bueno, ahora, sucede algo muy interesante cuando conjuntamos la idea de cuerdas y esto del paisaje de cuerdas con la idea que les conté antes de inflación. Sucede que si tomamos en cuenta lo que nos cuenta la inflación eterna le da vida a todas estas distintas soluciones. O sea, de entrada son solo posibilidades teóricas y pues no tendrían por qué existir. Pero la inflación eterna justo nos da un mecanismo para poblar todo este paisaje. O sea, puesto en otro dibujito, es como que incluso si solo empezamos en uno de los valles, el mecanismo de la inflación eterna funciona de tal manera que conforme vamos creando nuevas regiones que dejan de inflar y dentro de esas otras que dejan de inflar, etcétera, etcétera, va habiendo distintas burbujas en las cuales vamos transitando de uno de los valles a otro. Entonces, vamos poblando toda esa inmensa variedad de opciones que de entrada son solo opciones especulativas, teóricas, las vamos poblando como universos reales. O sea, si fuera cierto la teoría de cuerdas y además fuera cierta la inflación eterna, serían en automático ciertas todas las opciones simultáneamente. Entonces, regresando a la idea de inflación, donde había estos universos burbuja, ahora estaremos diciendo, conjuntando las dos ideas, esta tercera acepción de multiverso, en donde, que le llamamos paisaje inflacionario, en donde las burbujas son tan distintas que incluso hay distintas propiedades físicas dentro de ellas. Por ejemplo, pudiera ser que aquí sí existen los electrones y acá no, acá sí hay algo como la luz y acá no, etc. Entonces, si los distintos universos burbujas son así de diferentes, pues tiene todavía más sentido llamarles universos paralelos. Esto ya es mucho más drástico que lo que habíamos dicho antes. Y ahora esta idea, por más que, bueno, simplemente de entrada una posibilidad que surge de nuestros conocimientos actuales, pero además pudiera tener una ventaja, que es que pudiera tal vez ayudarnos a entender por qué sucede, como nos dicen los datos experimentales, que nuestro universo tiene propiedades bastante amigables para la vida, bastante amigables para que estemos acá. Les menciono nada más rápidamente un ejemplo. Esta sustancia que mencioné antes, que se llama la energía oscura, es algo que es invisible, pero sabemos que está allá afuera en el universo. Más concretamente, lo que es básicamente la pregunta de cuánta energía hay en cada metro cúbico de espacio vacío. O sea, antes hablé de que la materia que está encima del espacio tiene cierta cantidad de energía. Les dije que era equivalente más o menos a 5 átomos de hidrógeno por metro cúbico. Pero ahora lo que estoy preguntando es otra cosa. Ahora estoy preguntándome, según la física que conocemos, incluso el espacio, que en principio pensaríamos que está vacío, puede tener una cierta cantidad de energía. Eso es lo que llamamos energía oscura. Y resulta que nuestras observaciones nos muestran que en ciertas unidades que son naturales para los físicos, es un número pequeñísimo. O sea, aquí ven 0.0000, todos estos ceros, 119 ceros y luego finalmente un 1. Así de pequeñita es la cantidad de energía que hay en el vacío. O sea, no es cero exactamente, pero es un número muy específico y es un número súper pequeñito. Ahora, pudiera parecer ocioso decir que, bueno, la energía del vacío es así de chiquita y eso a quién le importa. Bueno, interesantemente nos importa a nosotros y mucho, a todos nos importa y mucho, porque si no fuera así de chiquito ese número, no podríamos existir. Entonces es crucial para nuestra existencia que la energía oscura, o sea, cuánta energía hay en el espacio vacío, sea así de chiquitita. Ni siquiera 1000 veces más podríamos existir, ¿no? Así de chiquitita tiene que ser. Entonces, bueno, pues ahí ya parece como demasiada suerte que tuvimos de vivir acá. Entonces, el concepto al que se apela aquí es algo que se llama el principio antrópico, que es la siguiente idea. Lo que dice es que las condiciones que observamos nosotros en el universo deben forzosamente ser compatibles con la existencia de observadores. O sea, no pudiera ser que observamos que el universo en el que existimos es un universo donde no podría existir vida inteligente, porque no estaríamos aquí viviendo, ¿no? O sea, entonces, eso parece un enunciado completamente obvio, o sea, obviamente tiene que ser así, no puede ser de otra manera, pero en este contexto del paisaje inflacionario nos lleva a una idea interesante. Para entenderla, hagamos nuevamente otra analogía. La comparación usual y útil es pensar en el sistema solar. Pues sabemos que habitamos en la Tierra y no en ningún otro lugar, ¿no?
Pero podríamos entonces pensar, oiga, no, pues qué suerte tuvimos de vivir en la Tierra y no vivir en la superficie del Sol donde nos estaríamos achicharrando, o no vivir en Neptuno, donde estaríamos congelados, o no vivir acá afuera en el espacio, donde no podríamos respirar, ¿no? Entonces, uy, qué afortunados que justo nos colocaron acá en la Tierra, donde las condiciones son tan amigables para la vida, o al menos el tipo de vida que nosotros tenemos. Pero bueno, claro que nadie se hace esa pregunta y nadie la responde así. Sabemos que la razón por la cual estamos aquí en la Tierra, donde las condiciones son amigables, es porque evolucionamos aquí. Si las condiciones hubieran sido amigables en Júpiter, pues la vida habría evolucionado allá y estaríamos preguntándonos por qué somos tan afortunados de vivir en Júpiter. Entonces, esa es la idea y eso nos queda clarísimo en el sistema solar. O sea, el asunto es que no solo hay un planeta, hay un montón de lugares distintos en el universo y la vida evolucionó pues donde podía evolucionar. Pero ahora, eso llevado al contexto de las burbujas con muy distintas propiedades físicas que nos da el paisaje inflacionario, pues justo nos conduce a la misma idea. Nos dice, bueno, si como que las leyes de la física casi, o sea, la existencia de electrones o luz, etcétera, va a ser distinta en cada una de estas regiones, y si resulta que muchas de esas regiones no serían amigables para la vida, bueno, pues forzosamente tenemos que existir en una de esas burbujas en las cuales sí fue posible que evolucionáramos, que existiéramos. Entonces, fíjense cómo esta idea, que de entrada pues es una obviedad, puesta en una situación en la cual la inflación pobló todos estos universos, toda esta diversidad enorme de universos con distintas propiedades, nos lleva a seleccionar que tenemos forzosamente que estar en un sitio amigable para la vida. Entonces ya no es un misterio, ¿sabes? Simplemente, pues, igual que con los planetas, pues había muchos planetas posibles, aquí hay muchos universos burbujas posibles, y no es casualidad, no es que nos sacamos una rifa, vivir justo en el lugar donde podíamos vivir. De hecho, con esta idea, el famoso físico estadounidense Steven Weyler predijo, premio Nobel, predijo el valor aproximado de la energía oscura 10 años antes de que se le descubriera. O sea, esto que de entrada parece una especulación súper ociosa, súper exótica. Él predijo con esta idea que la energía oscura tenía que ser más o menos del tamaño que eventualmente se observó. Así que pues eso, bueno, tal vez tuvo suerte, pero eso es un hecho histórico. Ahora, sí déjeme decirles antes de cerrar esta idea, que esta combinación de hablar de multiverso en el sentido del paisaje inflacionario y juntarlo con el principio antrópico, son ideas muy, muy controvertidas dentro de la ciencia. O sea, hay muchos físicos que se ponen a agarrarse de la greña, que se pelean a golpes casi por estar hablando de estas ideas, unos por defenderlos, otros por atacarlos. Y la crítica principal es que parecería como nos estamos dando por vencidos. Digamos, desde el punto de vista de la física tradicional, aspiraríamos a tener una teoría que explique por qué la energía oscura tiene ese valor tan chiquitito específicamente que dijimos. O sea, quisiéramos hacer un cálculo y que nos saliera ese número. Y en cambio, desde el punto de vista del principio antrópico, pues nada más decimos, pues es así porque había muchos valores distintos y resultó que solo podíamos vivir ahí y chao, ¿no? Y no hay otra explicación más profunda. Entonces, hay físicos que consideran que esto es darse por vencido. Entonces, si referimos, por ejemplo, a David Gross, que es premio Nobel de Física estadounidense, él cuando habla de esto se emociona mucho siempre, se enoja y cita a Winston Churchill y dice tal cual, nunca, 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 nunca se rindan. O sea, como físicos no podemos rendirnos jamás, no podemos hacer esto, no podemos tomar esta ruta que parece la salida fácil. Un ejemplo similar es Paul Steinhardt, que es otro físico estadounidense, cosmólogo estadounidense, que de hecho fue uno de los padres de la inflación, y él se ha referido al principio antrópico, esta combinación de ideas, diciendo que es, con palabras muy fuertes, como ven aquí, que dice que son ideas inútiles y científicamente carentes de sentido. O sea, él piensa que esto no tiene sentido discutirlo siquiera, ¿no? Entonces, discúlpeme por presentarlo, pero es lo que piensa él. Por otro lado, hay también científicos importantes como Martin Rees, que es cosmólogo importante del Reino Unido y de hecho el astrónomo real, desde 95 es el astrónomo real en el Reino Unido. Él cree tanto en el multiverso que dice que apostaría la vida de su perro a que existe el multiverso. O sea, le parece que este conjunto de ideas es tan inescapable que hasta la vida de su perro estaría de por medio. Está también el cosmólogo ruso Andrei Linde, que es otro de los padres de la inflación. Él dice que está todavía más convencido de Rees porque dice que apostaría su vida, no la de su perro, su vida a que existe el multiverso. Y caso ya extremo, Steven Weyler, precisamente este que hizo la predicción de la energía oscura, él dice que está tan convencido que apostaría la vida del perro de Rees y además la vida de Linde para que existe el multiverso. Así de convencido está. Pues bueno, como ven, hay posturas muy extremas, no estamos seguros de nada, pero bueno, esas son las posturas. Ahora, para terminar, en la última parte, el último multiverso que les debo, se refiere a lo siguiente. Hemos dicho que si acaso la teoría de cuerdas es correcta, tendría que haber dimensiones extra y podrían quizás estar ocultas simplemente porque son extremadamente pequeñas, tan pequeñas como el número que puse antes, que son sextillonésimas de metro. Pero en realidad hay otra posibilidad que descubrimos apenas hace unos 25 años, y esa posibilidad es que esas dimensiones no sean chiquitas, sino más bien seamos nosotros los que somos chiquitos a lo largo de ellas. Es decir, que estamos atrapados como dentro de una hoja que flota dentro de un espacio más grande, que eso es lo que llamamos una varana en el lenguaje de físicos. Varana viene de membrana. Entonces, en dibujito sería esto lo que estamos diciendo, que nuestro mundo, en lugar de ser una manguera,
será como una hoja que flota en un espacio más grande. Entonces, esta hoja que está flotando aquí tendría 3 dimensiones, como el espacio que conocemos, esas son las dimensiones grandes que vemos, y las partículas del modelo estándar, que son las que nos conforman, solo podrían deslizarse en estas direcciones. Entonces, bueno, en esta postura habría otras direcciones muy reales del universo que son tan reales como estas, pero no les puedo señalar para dónde están, porque mi brazo está hecho de partículas del modelo estándar que están atrapadas en esta hoja. O no podemos ver esas dimensiones porque la luz está hecha de partículas que también están escritas por el modelo estándar y solo se pueden mover sobre esta hoja. Pues lo único que podría sentir las dimensiones extras sería sin duda la gravedad, porque la gravedad ya les dije que es justo esta idea de que el espacio y el tiempo se pueden pecar, entonces se siente tantas dimensiones como hay. Bueno, si nuestro universo es así, en realidad, una brana que flota dentro de un espacio más grande, pues se imaginarán que surge en automático la posibilidad de que haya otras branas por ahí. Entonces, estos serían tal cual universos literalmente paralelos, o sea, esto sí es tal cual, hay otras hojas, podría haber tal vez otras hojas flotando por ahí, paralelas a las nuestras. Podrían incluso estar muy cercanas a nuestra hoja, podrían estar a milímetros de distancia nada más. Estos otros universos paralelos en los cuales podría haber, qué sé yo, vida muy exótica, qué sé yo. Y a pesar de estar a milímetros de nosotros, en estas otras direcciones que no puedo señalar, interactuarían con nosotros solo a través de la gravedad, y como la gravedad es la fuerza más débil de todas por muchísimo, por los experimentos actuales todavía no hubieran registrado que están ahí. Entonces, este es el último sentido en el cual quería hablar de multiverso, esta idea de mundos Bran. Ahora, ya nada más para cerrar todas las ideas que les conté, enfatizo que estas 4 variantes distintas, y como ya ven, no mutuamente excluyentes de lo que puede significar que vivimos en un multiverso, de lo que puede significar que hay universos paralelos, son especulativas todas, como enfaticé sobre la marcha, o sea, eso no queda duda. No estamos diciendo que esto ya es así, ya lo sabemos y la física ya lo descubrió, no. Son especulaciones, pero no son especulaciones así nada más de sobremesa, son especulaciones científicas. Están basadas en las mejores teorías que tenemos en mano o en construcción en la frontera de la física. Entonces, no son especulaciones baratas, pues, o sea, son las mejores ideas o surgen de las mejores ideas que hemos tenido hasta ahora. Eso no quiere decir que sean ciertas, pero sí tienen cierta base para considerarlas. En particular, noten que no desarrollamos estas teorías buscando material para películas de ciencia ficción, ¿no? O sea, por más que suene súper padre, que va a haber universos paralelos, no sé qué, la física no funciona así. La física no se trata de buscar a ver cuál es la idea más rara que nos va a hacer ganar dinero porque nos dan un contrato para una película, no. O sea, desarrollamos estas ideas intentando responder las preguntas que todavía no entendemos en la frontera de la física. Porque son ideas dentro de la física, solo podríamos decir que estas ideas son correctas, solo comprobaremos su veracidad, pues comprobación experimental, como cualquier otra cosa en la ciencia, ¿no? No importa si nos resultan atractivas o no, no importa si pintan bien o no, si los experimentos no nos logran hacer comprobar con datos reales que estas ideas van por buen camino, cosa que sería más difícil en unas variantes que en otras, más fácil en unas variantes que en otras, si no hay datos experimentales no podemos afirmar que esto es así, realmente son cosas que sospechamos. Ahora, a la inversa, hay físicos que les disgusta completamente esta idea del multiverso, pero también lo mismo funciona al revés, o sea, no podemos desechar estas ideas simplemente diciendo que no nos laten, o sea, no, ese no es el tema de la física, no es si nos gusta o no, es una pregunta que interrogamos a la naturaleza para saber cómo es en realidad, con experimentos. Entonces, bueno, última perspectiva, última transparencia que les pongo, nada más resumiendo todo lo que hemos contado acá, todo el tema que les he ido diciendo es que nuestra perspectiva se ha ampliado, y de hecho se ha ampliado drásticamente con respecto al universo, de forma muy drástica a lo largo de siglos. Saben ustedes bien que en algún momento pensamos que la Tierra era el centro del universo, entonces nos sorprendimos, nos llevamos una lección de humildad cuando aprendimos que no, que de hecho la Tierra no es el centro del universo. Luego también nos sorprendimos cuando vimos que el Sol no está de hecho en el centro, siquiera en el centro de nuestra galaxia, o que luego vimos que hay más galaxias, nuestra Vía Láctea no es la única galaxia, entonces otra vez nos bajaron de categoría en el universo. Apenas hace 20 y pocos años descubrimos otra manera de aprender humildad a partir de la física, que fue que la materia ordinaria, aquella materia que explica el modelo estándar y de la que estamos hechos nosotros y todo lo que vemos, es apenas este pedacito del contenido del universo, apenas algo así como 5% del contenido, y el 95% de lo que está encima del universo son sustancias que son invisibles y no tenemos bien entendidas todavía, esto justo que llamamos materia oscura y energía oscura. Entonces, de nuevo, esa es otra lección de humildad. Ni siquiera estamos hechos del contenido más típico que está encima del universo, estamos hechos como de las migajas. Y bueno, todo el sentido de esta charla fue que tal vez en los últimos años estamos empezando a vislumbrar que el gigantesco universo observable que tenemos entendido pudiera quizás ser apenas un pequeñísimo rincón de este multiverso en más de un sentido. Entonces, bueno, ahí es donde ya por fin cierro el tema y los dejo finalmente con esta transparencia de referencias. Aquí si quieren tomar una captura de pantalla de esto o tomar una foto,
Ahí viene mi correo en particular, por si no tienen dudas que luego no alcancemos a despachar, algunos otros consejos, y en particular los archivos de esta charla están acá, y también algunos artículos de divulgación que he escrito, algunos libros de divulgación, etc. Bueno, los dejo ya nada más con eso, y ahora sí me callo, y por supuesto me dará mucho gusto responder sus preguntas. Muchísimas gracias, Alberto. Ahí estamos. Vamos a dejar ahí el slide para que las personas que nos ven puedan tomar nota. Bueno, de cualquier manera, les recordamos que pues, la charla se queda aquí en Facebook y además en los siguientes días la vamos a subir a nuestra página en YouTube, así que va a estar disponible también ahí para que chequen esta bibliografía, que yo creo que es un tema tan amplio, tan fascinante y tan complicado que hay que desmenuzarlo y hay que tomarlo a cucharaditas, como luego se dice, ¿no? Poco a poco, no querer atragantarse con todo esto, sino ir poco a poco, y sobre todo para los más jóvenes, ¿no? Que tienen un hambre insaciable de curiosidad. Entonces, la bibliografía siempre es bueno para comenzar con lecturas. Tenemos algunas preguntas. Nos pregunta Tete Horta, que es una muy buena amiga del planetario de Playa del Carmen. ¿Se podría contraer el universo cuando se detuviera la inflación? Sí, déjame salirme de acá para que nos veamos más grandes. Sí. Así platicamos más a gusto. Sí, dependiendo justo de las condiciones en las cuales, o el momento en el cual se interrumpe la inflación, pueden pasar muy diferentes cosas. Puede ser que el universo siga evolucionando como pasó en nuestro caso, que es que durante mucho tiempo todavía se sigue agrandando con el vuelo, pues. Pero también pudiera ser, y esto es una posibilidad real incluso para nuestro universo, aunque las indicaciones más recientes parece que no va por ahí, pero durante mucho tiempo al menos se especuló si la expansión de nuestro universo eventualmente se iba a revertir. Y bueno, si las circunstancias son adecuadas, eso podría pasar con estos otros universos burbuja, que es justo el sentido de la pregunta. Podría pasar que la inflación se detiene en otra región muy distante en circunstancias tales que hacen que muy pronto, o pues casi de inmediato, la expansión se empiece a revertir. Entonces sí, o sea, podría haber todo tipo de evoluciones distintas, tanto de seguirnos expandiendo para siempre, como de volvernos a contraer eventualmente, o tardar, o sí contraernos, pero después de muchísimo tiempo, muchas otras cosas. De hecho, las indicaciones más recientes, justo que van de la mano de la existencia de esto que llamamos energía oscura, por más que es un número muy pequeñito, que es el que les mostré ahí, ya considerado a gran distancia, produce un efecto muy grande y está produciendo, o ha producido en los últimos miles de millones de años, que la expansión de hecho se está acelerando. O sea, así como les conté que en la inflación en un periodo muy pequeño iba cada vez más rápido, así descubrimos hace 20 y tantos años que por la presencia de esta energía oscura actualmente, el espacio cada vez se está expandiendo más rápido. Entonces, bueno, no estamos bien seguros si eso va a seguir para siempre o no, pero al menos las cifras que tenemos hasta el momento apuntan más en cuanto a que, de hecho, sí, se seguiría expandiendo para siempre nuestra región del universo, nuestra burbuja dentro de este paisaje inflacionario. Exacto. Otra pregunta. ¿Hay algún modelo o idea alternativo a la expansión acelerada para explicar el universo que vemos hoy en día? Sí, o sea, la mejor idea, y por eso se las presenté, porque aparte pues, la conocía algunas ideas de multiverso, es la inflación. O sea, si ustedes hablan con cosmólogos, que son los expertos que hablan sobre esto de la evolución del universo, les dirán que la inflación es como lo que más creen, su idea más de consenso. No significa que estén seguros de que ocurrió, pues de por sí en ciencia uno nunca está seguro de nada, pero sí los datos y todo, los modelos teóricos apuntan en esta dirección. Pero siempre es bueno, por supuesto, tener otras opciones en mano. Y en particular Steinhardt, que les mostré ahí como escéptico del principio antrópico y que fue uno de los padres fundamentales de la inflación, él ha sido muy crítico de la manera como fue evolucionando la implementación de su idea. Y entonces al día de hoy no cree mucho en la inflación, él mismo, curiosamente, no cree en su creación. Y él es uno de los que tienen otras propuestas. Él, junto con un cosmólogo muy famoso de Sudáfrica que se llama Neil Turok, proponen una idea que tiene que ver con esta versión que les mostré de los mundos Brana, o sea, de que hay un universo y otro universo y el nuestro es una hoja dentro de un espacio más grande. Bueno, ellos proponen justo que en lugar de haber inflación, lo que sucedió es que en cierto instante chocaron dos de estas hojas y eso es lo que dio lugar a pues, la época que vemos el Big Bang y la expansión que sucedió desde entonces. Y bueno, a ellos por diversas razones parece que es mejor esa idea que la inflación. A la mayor parte de los cosmólogos no están de acuerdo con ellos, o sea, piensan que, bueno, sí es una posibilidad,
pero parece una posibilidad más jalada de los pelos, digamos, o más que le tienen que poner ajustar las cosas con mucho detalle para que eso funcione bien. Pero sí, entonces ese sería un ejemplo de otra posibilidad. Y también hay que tener presente, aprovechando la pregunta, que pudiera ser que simplemente no sucedió ninguna de las dos cosas, ¿no? O sea, pudiera ser que si la inflación estuvo motivada por estas preguntas, mencioné yo un par, pero hay otras, estos problemas que tenemos de que por qué el universo es tan plano, por qué es tan uniforme, y estas ansias de los físicos de tener una explicación a todo, bueno, pudiera ser simplemente que no hay una explicación más profunda, ¿no? Pudiera ser que simplemente así sucedió y ya, y entonces eso es lo que pasó, pues entonces no necesitamos la inflación. Ahora, ya que preguntaron, déjeme decir una cosa más, que es que, no alcancé a decir la charla por el tiempo, que es que la inflación, una de las predicciones más hermosas que hace, es que en cierto momento, cuando se expande tan rápido el universo, pues se vacía todo, o sea, se diluye todo el contenido que hubiera tenido, se diluye porque se creció brutalmente. Y entonces parece pues ya no queda nada, pero los pequeños efectos de la física cuántica, que normalmente son importantes solo a distancias chiquititas, justo la inflación los estira. Una idea súper hermosa es que la inflación predice que justo esas pequeñas diferencias por efectos de la física cuántica, que parecen cosas muy exóticas, justo esos son los que dieron las semillas iniciales para que empezaran a formar las galaxias. E interesantemente, cuando uno ve el patrón en el cual están repartidas las galaxias en nuestro universo, en la región que queremos observar, justo está de acuerdo con las predicciones de la inflación. Pues para mucha gente eso es como la predicción más poderosa que suena como que no solo es que la inflación nos explica los otros problemas, sino que además nos da un mecanismo para explicar el origen de las galaxias y en particular de la Vía Láctea. Así que eso es una ventaja adicional de gratis que viene con la inflación y que es una idea muy bonita. Ahora, eso último que mencionaste está de acuerdo con el modelo estándar. Sí, sí, pues sería incluso más genérico que eso, pero sí, en particular, ese es otro punto que mencionas y es bueno resaltarlo, gracias porque lo comentas, que cuando estamos hablando de la historia del universo y corremos el reloj tanto tiempo atrás, hace 13.800 millones de años, llegamos a esta época en la cual todo estaba súper retacado, entonces estamos hablando a la vez del universo en su conjunto, y por tanto estamos en estas ideas de gravedad, de cosmología, pero a la vez estamos en regiones muy chiquititas, donde las partículas estaban todas muy apretadas y como estaba muy caliente, el universo estaba moviéndose muy rápido, etcétera. Entonces se vuelve indispensable también usar la mejor receta que tenemos para hablar del mundo a nivel microscópico. O sea, cuando queremos entender de dónde viene nuestro universo, interesantemente y hermosamente, los dos extremos se tocan, pues nuestras mejores ideas del universo a grandes escalas se tocan y se necesitan traslapar con nuestras mejores ideas del universo a distancias chiquititas, que eso es justo lo que es el modelo estándar, por eso tu comentario. Y sí, o sea, todo lo que podemos decir o que creemos que entendemos bien del Big Bang, o sea, creemos entender bastante bien la historia del universo, al menos desde millonésimas de segundo después del Big Bang para acá, lo cual pues, es mucho decir, ¿no? Porque van 13.800 millones de años, desde millonésimas o quizás billonésimas de segundo después del Big Bang, queremos entender bastante bien. No estamos muy seguros de lo que pasó antes, y en particular esta etapa de inflación y otras cosas, porque ahí se nos van acabando los límites de nuestro conocimiento actual. El modelo estándar ya no nos llega a responder algunas preguntas. En particular, ya que decimos esto, vale la pena enfatizar, siempre escucha uno que el Big Bang fue el origen del universo y así se populariza en divulgación, pero en realidad no estamos seguros de eso. O sea, para entender eso justo necesitamos entender a la gravedad a nivel microscópico y hay ambas posibilidades. Puede ser que el universo se creó en el Big Bang, sí puede ser que el espacio y el tiempo se creó junto con el contenido del espacio y el tiempo en ese momento. Puede ser que no existió un antes entonces porque el tiempo apenas allí inició. Pero también puede ser que el universo tuvo una existencia previa, incluso eterna, y simplemente no sabemos, ¿no? Eso es parte de lo que nos falta por responder y parte de las razones por las cuales es muy importante entender a la gravedad, como decimos, cuántica, o sea, entender el origen de la gravedad a nivel microscópico. Ahora, entrando a la parte experimental o testeable de cualquiera de los modelos para multiversos o también ligando un poco la cuestión de cuerdas, Francisco Quintal pregunta, leí una nota de un supuesto experimento donde se creó un multiverso, donde el tiempo corre hacia atrás. Podría haber un antiverso, pero esto me recordó que hace una semana salió la noticia de un experimento, seguramente tú lo viste, llamado Anita, que en realidad es un detector de rayos cósmicos y que por ahí observaron alguna cosa rara. Entonces, si nos puedes hablar, como ligando estas dos cosas, esta supuesta detección de una partícula. Yo creo que la pregunta justo se refería a eso, o sea, se refería a probablemente sí. Que regó como
corrió por los medios de todo el mundo de manera hasta imprudente, porque se exageró tremendamente. Y pues sí, claro, conviene que aclaremos eso. Ahí justo se hablaba de un universo paralelo, tal como plantearon en la pregunta, y era un universo paralelo que en cierto sentido el tiempo corría hacia atrás. Entonces aquí, a ver, digamos, ¿a qué se refería eso? De hecho, casualmente, es justo una propuesta de este cosmólogo sudafricano que mencioné, Neil Turok, que es un cosmólogo muy destacado, que normalmente tiene ideas un poco exóticas. La idea, en esencia, era la siguiente, nada más de manera simplificada, ¿no? Tenemos esta imagen, como les mostraba en los dibujos, de nuestro universo desde hace 13.800 millones de años expandiéndose, ¿no? Entonces se va agrandando cada vez que pasa el tiempo. Pero como les acabo de decir, no estamos seguros si el Big Bang fue el origen o hubo toda una época previa. Bueno, en esta especulación, este modelo que propone Turok y sus amigos, dicen que, bueno, que lo que imaginan es que antes del momento cero, antes de lo que sería como el Big Bang, el universo hubiera tenido toda una existencia previa que fuera exactamente como la imagen en el espejo del tiempo posterior. O sea, el tiempo que conocemos, si nos vamos muy, muy al pasado, hace más de 13.800 millones de años, teníamos una evolución en la cual el universo más bien se estaba contrayendo y toda la evolución era exactamente como un espejo de lo que está pasando ahora. Y bueno, lo primero que señalan es que es posible verlo así, como que eso está en el pasado nuestro, pero también es posible como que, en lugar de imaginarlo como, por ejemplo, en lugar de imaginarlo nada más como el tiempo evolucionando desde el pasado muy remoto hasta el Big Bang y luego nuestra época, podían simplemente como un recurso teórico replantear eso mismo, descrito de otra manera, que fuera como una U, en lo que aquí está el Big Bang, aquí está toda nuestra época, que es el tiempo posterior al Big Bang, y aquí está la época que normalmente consideramos anterior al Big Bang, pero ahora, no más por gusto, la doblamos para enfrente y lo pensamos como que es una rama del universo, un universo paralelo al nuestro, está ahí al lado, digamos, y en el cual las cosas pasan como en espejo de aquí. Entonces, esa era la propuesta básica de Turok y sus compañeros. Y bueno, tomando en cuenta cierta información de datos, de experimentos, etcétera, ellos llegaban a predecir que si acaso esa idea era correcta y además suponían otras cosas más o menos razonables, predecían que tenía que existir una partícula en el universo nunca antes observada, pero que tenía una masa gigantesca comparado con las masas usuales de los electrones y cosas así. Un número muy particular le salía de sus cálculos. Curiosamente, poquitos días después de que ellos publicaron su artículo, que eso fue hace como 2 años, si no mal recuerdo, otros notaron que ese número salía en las observaciones de experimento ANITA que mencionaste tú, que es un globo que toma imágenes viendo hacia abajo el hielo y trata de detectar rayos cósmicos por cómo interactúan con el hielo y así. Detecta ondas de radio en realidad, o sea, los colores de luz invisibles que llamamos ondas de radio. Total, en este experimento ANITA, que ha sobrevolado el polo sur como 3 o 4 veces, de las distintas cosas que fueron detectando y que esperaban detectar, de pronto se llevaron la sorpresa que había unas señales muy raras que si uno se las creyera tal cual, hablarían de que hay una partícula con una masa gigantesca que curiosamente era muy parecida a la que predijeron Turok y sus amigos. Entonces, pues como que estos otros dijeron, oye, pues era demasiada casualidad, o sea, a lo mejor ellos ya observaron lo que estaban prediciendo estos tipos. Entonces, bueno, de ahí es donde se armó la novedad, porque hace poco un mucho mejor experimento que está también en el Polo Sur, que observa neutrinos, la partícula predicha era un neutrino justamente, muy pesado. Otro experimento que se llama IceCube, que está en el Polo Sur, hizo un análisis muy detallado para ver si podía explicar este resultado de Anita proponiendo otra cosa como más pedestre, y en sus resultados encontraban que no, que eso que estaban buscando no era cierto. Entonces, pues una gente se emocionó, alguien de la revista New Scientist escribió un artículo sobre eso entrevistando a Turok y así, y dijo, bueno, pues chance, y entonces lo que vieron es una señal de un universo paralelo, no sé qué. Y de ahí luego hubo una de estos tabloides británicos súper responsables, no me acuerdo si se llama Daily Star, no me acuerdo cómo se llama, que tomó esa nota y puso un encabezado completamente engañoso y dijo que científicos de la NASA habían demostrado que existía un universo paralelo. Entonces, de por sí ese gancho de científicos de la NASA siempre normalmente es un engaño, ¿no? Porque apela a este imaginario colectivo de que, esta mitología de que la NASA es el gran centro de investigación del mundo. Y era engañoso en este caso, porque de la inmensa colaboración, de la gran colaboración de decenas de personas que trabajan en ANITA, solo unos cuantos tienen afiliación con la NASA. Total, se hizo un escándalo de eso y pues es un buen ejercicio que revela. Escribimos, de hecho, en la página de Facebook que puse hace un momento, escribimos sobre eso, así que si quieren leer más detalle ahí lo pueden ver. Decíamos que es un buen caso de estudio para ver cómo padecemos de, por un lado, pues, bajos estándares en la comunicación de la ciencia al público general, y también esta época de estar inundados por noticias falsas de redes sociales, etcétera,
que pues de algún modo tenemos todos que tener más prudencia y que también pues obviamente los científicos, comunicadores de la ciencia tenemos que hacer mejores esfuerzos de transmitir las cosas mejor, ¿no? Y que la gente dude de estas cosas. Pero bueno, a fin de cuentas, nada más para cerrar la idea, el asunto real es que ni siquiera los propios de Anita están diciendo que eso es lo que pasó. O sea, la gente de Anita entiende que sus mediciones son cosas súper complicadas y que los resultados raros, estos que le salieron inesperados, pues tienen muchas maneras distintas. Incluso el artículo este más reciente, que fue el que ocasionó todo el relajo, que fue este artículo de Ice Cube, ellos concluían en su sección de conclusiones enumerando muchas posibilidades distintas de lo que podría estar pasando, posibilidades mucho más pedestres que hubiera un universo paralelo. Entonces, lo más probable es simplemente que haya un efecto raro de la forma que tiene el hielo, la estructura que tiene el hielo de la Antártida que no se estaba tomando en cuenta, y entonces eso está afectando las mediciones. Y hay muchas otras posibilidades en las cuales el experimento podría estar malinterpretando sus datos, no porque sean brutos, sino simplemente porque están haciendo una cosa muy difícil. Y entonces lo más probable es eso, simplemente que no sea un resultado real, como sucede muchas veces en los experimentos de la ciencia. Ahora, si sigue pasando el tiempo y no es eso, pues habrá que buscar explicaciones más profundas o más esotéricas, pero incluso si buscamos explicaciones más esotéricas, esto de Turing es apenas una de muchas opciones, y entonces, bueno, no, de ninguna manera es cierto eso que se popularizó, que científicos de la NASA habían corroborado. Sí, no sería la primera vez que se usan las siglas de la NASA para llamar la atención, ¿no? Y con un espectacular que se difumina, se difunde más bien muy rápido entre ciertos medios, ¿no? Exacto, entonces, bueno, pues, sí. Sí, exactamente. Y parte de la chamba, pues, es salir a aclarar o desmentir o rectificar todo eso que se dice, ¿no? No siempre es malo porque nos ayuda a hacer un poco más de divulgación, pero sí es claro, un poco fastidioso. Y agradecemos la pregunta, por supuesto. Exactamente, sí. Tenemos muchas más preguntas más. Yo creo que no vamos a poder sacar todas, pero te vamos a invitar a que si puedes pasar a la página del planetario de Cozumel y te puedes dar una vuelta para darle respuesta a algunas, sería muy bueno. Lo que se quedó una pregunta por aquí que se me hizo pues, interesante desde el punto de vista divulgativo. Y ¿podrían existir agujeros de gusano entre multiversos? Sí, esa es otra posibilidad. O sea, un agujero de gusano, como bien sabe la persona que pregunta, pero déjeme decirlo para los demás, se refiere a, pues como entendemos con la relatividad general que el espacio y el tiempo se pueden enchuecar, entre las muchas posibilidades, una sería que formen una especie de túnel o de puente o de atajo entre, por ejemplo, regiones muy distantes de un mismo universo. Entonces, eso es justo lo que llamamos un agujero de gusano. El ejemplo famoso es esta película Interestelar. La gente se mete por ahí y sale por otro lado. Es como un atajo, ¿no? Para llegar a una región muy distante, por la manera particular como está enchuecado el espacio. Y bueno, en una situación en la cual hubiera universos paralelos, sobre todo en esa situación de mundo grana, donde hubiera tal cual universos paralelos, pues sería fácil imaginar que pudiera haber agujeros de gusano de un lado a otro. Ahora, eso como especulación, pues es posible. O sea, digamos, lo que entendemos de la física puede ser. Pero es una especulación remota porque, o sea, más remota incluso que las que yo hice, porque, las que yo conté, porque, pues según las reglas del juego, según la fórmula de Einstein que describe cómo se enchueca el espacio y el tiempo, dependiendo de lo que le pongamos encima, para que hubiera un agujero de gusano, sobre todo un agujero de gusano que se pudiera atravesar, o sea, tal cual como la ciencia ficción, como el Interestelar, que uno pudiera viajar a través de él, se requiere que el contenido del universo sea algo muy peculiar, que sea una sustancia que tenga energía negativa. Y eso pues, suena muy exótico, o sea, las sustancias que conocemos no tienen energía negativa. De hecho, en la física cuántica hay un pequeño efecto que produce o puede producir energía negativa en una cierta región, pero no suficiente como para generar este efecto grandotote que necesitaríamos para tener un agujero de gusano como el de Interestelar. Entonces, si bien es una posibilidad a nivel de física teórica, así nada más de lápiz y papel, pues uno dibuja lo que quiere o son consistentes pues con reglas de cómo se podría distorsionar el espacio y el tiempo, sí requeriría la existencia de una sustancia exótica que hasta la fecha no sabemos que existe en nuestro universo o que se pueda producir o algo así. Entonces no, bueno, si bien cabe la posibilidad, eso está más distante en la ciencia ficción en el momento que lo otro que hemos contado. Ahora, finalmente, mencionaste respecto a la teoría de cuerdas, probablemente la principal barrera a vencer sea la parte experimental, probablemente. La pregunta sería, ¿a qué nivel de energías o qué nivel de tamaños necesitamos tener instrumentos para poder tener comprobación experimental y
con esto que tú sabes que se necesita, ¿cuándo crees que podríamos tener esta tecnología para poder descartar o comprobar los modelos de teoría de cuerdas? Sí, gracias. Esa es otra muy útil pregunta, sobre todo porque es el negocio en el que yo estoy. A ver, bueno, primero de lo que dijiste, en realidad el reto actualmente va por dos rutas. Una es que todavía no acabamos de entender en completo detalle qué es la teoría de cuerdas, o sea, un universo hecho de cuerdas, entendemos algunas ideas, entendemos este punto de partida que les conté, etcétera, pero resulta que el lenguaje tiene una riqueza tal que hay muchos pedazos que todavía no entendemos a fondo. Entonces, incluso desde el punto de vista teórico, conceptual o matemático, si quieren, nos faltan pedazos que entender de nuestra herramienta en el lenguaje de cuerdas. Y entre mejor control tengamos de esas herramientas, pues mejor podremos hacer predicciones de diferentes cosas que se pudieran ver. Entonces, sí hay un reto del lado teórico y se está trabajando en eso, se ha trabajado durante décadas. Pero como dices, el principal reto en realidad es que para explorar la gravedad a nivel microscópico, que es lo que se supone que hace por nosotros el mérito de la teoría de cuerdas, pues se requiere tecnología pues distinta a la que hemos usado hasta ahorita. O sea, como la gravedad es contraria a las apariencias, la fuerza más débil de todas, al menos en la expectativa natural, uno tiene que ir a distancias todavía mucho más chiquitas que los mejores microscopios que tenemos, microscopios entre comillas, para explorar la gravedad a nivel microscópico. Pero bueno, en realidad no estamos seguros qué tan chiquitas deberían ser las distancias a las cuales debemos penetrar para detectar a las cuerdas directamente o efectos producidos por ellas. Yo lo que les dije en mi presentación rápida, de hecho no se los dije tal cual, se los digo ahora, es que las cuerdas, si acaso existen, tendrían que ser a lo más tan grandes como las distancias más chiquitas que hemos explorado, y sí les dije que esas distancias son 100 millones de millones de millones de veces más chiquitas que nosotros, por ahí andamos, pero ¿qué tanto más chiquitas son las cuerdas? En realidad no estamos seguros. La idea tradicional es que serían todavía muchísimo más chiquitas que eso, y si tenemos mala suerte, pues eso es lo que aplicaría, y ahorita hablo de eso. Pero en años recientes, cuando se propuso esta idea de mundo Brana, nos dimos cuenta que en realidad pudiéramos tener suerte de vivir en una situación así, no en un universo manguera, sino en un mundo Brana, y en ese caso, en esta como hoja que flota en dimensiones más grandes, pudiera ser que las cuerdas son casi ya, están a la vuelta de la esquina, pues, o sea, que son casi tan grandes como las distancias que estamos explorando en nuestros experimentos actuales. En particular, lo que quizás muchos han escuchado, la máquina más potente que ha construido, más compleja que ha construido la humanidad jamás, para hacer estos experimentos, para hacer chocar partículas, se llama el LHC, un gran coleccionador de hadrones, que es una maravilla tecnológica de nuestra época. Busquen información de eso, LHC. En esa máquina es justo donde estamos explorando distancias tan chiquitas como las que mencioné. Y si tenemos mucha suerte, pudiera ser que en los próximos años empiecen de a poquito a salir evidencias experimentales ahí de algunos de los ingredientes que predice la teoría de cuerdas. Por ejemplo, de que existen más dimensiones y que son relativamente grandes. O sea, eso es tan posible que hay dentro de los grupos experimentales hay gente dedicada a la tarea de buscar señales de más dimensiones. O sea, parece de ciencia ficción, pero es una posibilidad real. No estamos diciendo que ya sucedió o que es cierto, ni mucho menos, es una especulación, pero es una especulación tan viable y tan importante que hay gente buscándolo en esa maquinota que es el LHC, junto con muchas otras cosas. Pues podría haber que incluso en el LHC empiece a haber al menos algunos indicios que se podrían corroborar en el futuro relativamente cercano, digamos con la siguiente generación de máquinas o algo así, próximas 2 décadas o algo por el estilo, si tenemos mucha suerte. Pero claro, pues no hay ninguna garantía de por qué tenemos que tener tanta suerte. Y cabe la posibilidad desde ahí hasta que las cuerdas sean tan chiquitas como se pensaba tradicionalmente. Si nuestro universo fuera como una manguera, como los conté antes, entonces las dimensiones extra de verdad fueran muchísimo más chiquitas, las cuerditas también serían mucho más chiquitas que eso, y entonces no sé, no me recuerdo el dato exacto, pero digamos que necesitaremos una máquina no del tamaño del LHC, que tiene 27 kilómetros de circunferencia, sino una máquina del tamaño, no sé, del sistema solar o de la galaxia completa o qué sé yo, para hacer choques tan violentos como para ver eso. Y obviamente eso no sucederá en los próximos siglos, digamos. Entonces, bueno, si estuviéramos en esa situación de mala suerte, de todos modos vale la pena preguntarse, bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Ya nos rendimos? ¿Vamos a hacer otra cosa? ¿A jugar videojuegos o qué? La respuesta afortunadamente es no necesariamente, porque hay fenómenos en la naturaleza, en el universo de gratis, que producen situaciones extremas que podrían quizás darnos evidencia, incluso en esa situación de mala suerte. Por ejemplo, en cada momento está lloviendo sobre nuestras cabezas o sobre la Tierra partículas que nos llevan desde el espacio, que son justamente estos que mencionaste tú, que se llaman rayos cósmicos. Y algunos vienen rapidísimo, entonces algunos producen choques que son gratis, pero son muchísimo más violentos que los que producimos incluso en esta maquinota que es el LHC. Claro que la dificultad es que no los controlamos, entonces pues, cuesta más trabajo estudiarlo, pero se están estudiando. Entonces, habría la posibilidad de que ahí hay unas señales de física que no podamos ver en el HC.
quizás tengamos algún indicio de cuerdas o de alguna otra opción, alguna competencia de cuerdas. Y similarmente, en esto que hemos contado de que si retrocedemos la historia del universo más y más atrás y llegamos a la época del Big Bang, etcétera, todo estaba tan apretado y la temperatura era tan alta, etcétera, que había choques de partículas con muchísima violencia, muchísimo más que los rayos cósmicos, muchísimo más que los que vamos a imaginar. Entonces, pudiera ser que quede algún tipo de señal de esa época que podamos registrar hoy en día, tanto tiempo después, y con estas señales cosmológicas, con estas observaciones, pudiéramos de nuevo tener alguna esperanza de tener indicios de eso. De hecho, hubo otra noticia que se corrió por los medios, un anuncio de un experimento hace que será como 6 años, se llama PICEP, que decía que ya había descubierto una cierta cosa que era, bueno, tenía que ver con una predicción de inflación y cosas así. Curiosamente también ahí en el Polo Sur, ¿no? Justamente como pasa. Pero bueno, ese tipo de señales, usando al universo completo como nuestro laboratorio, pudiera ser que nos da alguna pista. Pero bueno, la realidad, como ven por todo esto, es que es una tarea muy difícil, un reto muy grande, tecnológico, conceptual, etcétera. Y bueno, se sigue intentando y se seguirá, pero no sabría yo decirte cuándo hay un pronóstico de si podremos comprobar esto. No, de hecho, de entrada, más bien, esa es la pregunta para mí, sería ¿cuánta probabilidad le asigno yo a que la teoría de cuerdas sea la descripción correcta? Y bueno, si nos referimos a esto, de aplicar la teoría de cuerdas como lo que llamamos una teoría de todo, o sea, justamente como una descripción del modelo estándar, más la gravedad, más todo, es una tarea tan ambiciosa que yo pensaría que si yo tengo que apostar mi dinero, yo diría que no va a funcionar, o sea, es una cosa dificilísima. Pero a la vez, si bien es muy improbable que funcione, es la idea menos peor que tenemos, o sea, es la idea más probable de funcionar o menos improbable de funcionar que tenemos. No serías tan osado como Riz y los colegas, ¿no? Pues sí, sí, o sea, digamos que hay que ser prudentes en la ciencia siempre, hay que entender que hay muchas cosas que estamos limitados, y además que el universo suele darnos sorpresas. Así que bueno, el que esto sea hasta ahorita el camino más prometedor que tenemos, pues nada más tal vez significa que no somos muy creativos, pero bueno, lo seguiremos, aquellos que lo consideramos prometedor lo seguiremos explorando. Y nada más, un punto más que no puedo resistir mencionar, es que todo esto se refiere a la teoría de cuerdas en esta meta más ambiciosa que tiene y la más famosa, más popularizada hasta en Big Bang Theory, así que es usar el lenguaje de cuerdas para describir todo nuestro universo de un jalón. Pero hay otra aplicación muy distinta de la teoría de cuerdas que se ha desarrollado en los últimos 23 años, que de hecho es a lo que yo me dedico, es completamente distinta, que es algo que se llama la correspondencia holográfica, que es justamente lo que les hablé en Playa del Carmen allá cuando tuve el gusto de visitarlos hace algunos años. Es otro tema por completo, entonces no lo vamos a describir ahorita, pero nada más déjenme decirles que esa es otra idea súper distinta en la cual el lenguaje de cuerdas nos sirve para hablar de cosas en nuestro universo o cosas parecidas a nuestro universo, solo que una cosa a la vez, en lugar de describirlo todo de un jalón. Es algo súper sorprendente y de algún modo podría decir que es algo que ya funcionó o ya se comprobó, al menos a nivel de física teórica. Ese es el mejor fruto que ha producido la teoría de cuerdas. Nos ha sido útil por varias razones para entender cosas que antes no entendíamos. E incluso a nivel de experimentos, quizás tendría más posibilidad de hacer contacto firme con un experimento eso, que bueno, también tiene sus limitaciones y no vamos a hablar ahorita de eso, pero quizás tendría más posibilidad de hacer contacto eso. O sea, si hablamos de verificación experimental de predicciones de la teoría de cuerdas, de hecho, aquel camino sería más prometedor, pero eso nos saca claro el discurso de esto de teoría de todo y eso que es lo que estamos concentrándonos acá. Entonces, bueno, no nos metamos ahorita ya, pero no quería dejar de hacer el comercial. La teoría de cuerdas tiene otra vida paralela, otra vida alternativa, en la cual sirve para otras cosas muy distintas. Entonces, incluso si fracasara para esto que acabamos de decir, de darnos una teoría de todo, en cierto sentido ya funcionó como herramienta a nivel teórica para entender cosas de partículas que interactúan muy fuertemente, muy intensamente y así, que antes no entendíamos. Entonces, por ese lado, la teoría de cuerdas es algo que para siempre va a quedar como una herramienta en los libros de texto de física, porque ya ha hecho cosas por nosotros que antes no podíamos hacer. Bueno, por lo menos ya tenemos pretexto para invitarte nuevamente. Ojalá que sea presencial alguno de los planetarios acá en Quintana Roo. La correspondencia holográfica, que es también un tema bien interesante. Y si no, esperemos que sí, que todo esto pase pronto y que sí te tengamos acá con nosotros ya de manera presencial. Y bueno, pues te quiero agradecer muchísimo, Alberto, por tu tiempo, por tu disposición y no sé si quieres añadir algo, terminar con algo. Sí, no, bueno, pues lo primero, pues otra vez de nuevo, yo encantado de platicar con ustedes. Gracias a todos los que se conectaron o que nos están viendo en el futuro. Gracias por las preguntas, también por el interés. Qué bueno que quedaron todo este tiempo ahí oyendo este rollo. Tal como decías, espero que, si bien son muchos temas y son complicados, y obviamente aquí uno dice las cosas a la carrera, espero que por lo menos
como suele suceder con esas pláticas, les agrande el panorama de lo que pudiera haber allá afuera y los que les genere curiosidad e inquietud de averiguar más, ¿no? Que pues esto, o sea, la ciencia es una maravilla, un tesoro de información que nos pertenece a todos y no solo en la física, sino en todas sus ramas nos ha enseñado muchas cosas increíbles sobre quiénes somos y dónde venimos. Y eso de nuevo es algo que es valioso para todos. Entonces, todos aquellos de ustedes que se interesen en la ciencia más como pasatiempo, seguro no pierdan nunca ese gusto, sigan disfrutando la ciencia, así como no se necesita ser escritores para disfrutar un buen libro, no se necesita ser científicos para disfrutar la ciencia, tal como lo han venido a hacer hoy. Espero que lo hayan hecho en cierta medida y que lo sigan haciendo conforme investigan más y que preguntan más. Y aquellos de ustedes que sean más jóvenes y estén pensando seguir una carrera científica, pues también, obviamente, la recomendación es que cada vez averigüen más a fondo y que también se enteren de la manera más realista posible cómo es esto de una carrera científica para que puedan decidir con el conocimiento real. Es muy diferente de lo que uno se imagina cuando lee libros de divulgación. Y pues para eso contáctenos a la gente que nos dedicamos a esto, con todo gusto. Nuestra tarea es ayudarlos ustedes, como futuras generaciones de científicos, a ser mejores científicos que nosotros. Y entonces, pues bueno, encantado de recibir a cualquier persona que se quiera ir por este camino, de dedicar a su vida como sacerdocio a la ciencia. Es un camino seguro muy divertido, como pueden detectar, nos apasiona en extremo. Es un privilegio que nos pagan por hacer lo que nos gusta, nos pagan por nuestro pasatiempo. Y bueno, pues el camino de eso ponemos nuestro granito de arena a este gran edificio internacional que es la ciencia. Entonces, bueno, muchísimas gracias otra vez y también los dejo también con mis mejores deseos, por supuesto, en estos meses y años quizás complicados. Ojalá que aquellos que nos están oyendo pues puedan mantener buena situación de salud y económica y demás. Nuestros mejores deseos para todos. Y bueno, pues seguimos adelante y ya espero que nos reconectemos pronto por aquí o por otros caminos. Sí, muchísimas gracias. Y yo creo que ahora han sido buenos momentos de pretexto para leer buenos libros de divulgación, para atender a estas charlas que tenemos, para preguntar, en fin, para conocer más sobre la ciencia, sobre la tecnología. Y pues nada, nada más agradecerles a todas las personas que estuvieron con nosotros. Recordarles que el día de mañana a las 5 vamos a tener una entrevista muy interesante con nada más y nada menos que Mario Molina. Nos va a estar platicando acerca de pues, lo que él ha hecho, de un poco de su vida también, pero ha estado involucrado en algunas investigaciones acerca de el COVID, relacionado sobre todo con la transmisión, con algunas cuestiones de aditamentos o de cosas que nos pueden ayudar a mitigar o a reducir los contagios. En fin, es un gran personaje, es un premio Nobel mexicano, entonces los invitamos a todos y a todas a que el día de mañana nos acompañen a las 5 de la tarde por cualquiera de las páginas de Facebook de los 4 planetarios de Quintana Roo. Pues muchísimas gracias, Alberto, por tu tiempo. Nos estamos viendo y gracias a todos y a todas por acompañarnos. Nos vemos en la siguiente transmisión todos los jueves aquí desde el planetario de Cozumel. Que tengan buena tarde, buena noche, cuídense y nos vemos.